El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe anual del 2024. El documento informa respecto de la maternidad vulnerable, salud mental, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, plantea 75 recomendaciones al Estado en 7 capítulos que están enfocados principalmente en derechos económicos y sociales. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Loreto López, jefa de la unidad de estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Loreto, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Andrés, muchas gracias. A ver, Loreto, lo primero, ayer lo transmitíamos en directo en la mañana esta ceremonia, la entrega del documento al presidente Boric allá en el Estadio Nacional. ¿Por qué es tan importante, por qué es fundamental, lo decía el presidente, más allá de las sensibilidades políticas, resaltar este 10 de diciembre, cada 10 de diciembre, lo importante que es el tema y subrayar el tema de los derechos humanos en nuestro país? Más allá de hitos fundamentales en nuestra historia, nuestra historia reciente, pero esto es algo que tiene que estar presente todos los días. Por supuesto, Andrés, el presidente Boric pone el acento en algo muy importante para nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es comunicarle a la ciudadanía que los derechos humanos son de todas y todos. Todas las personas, con independencia de su adhesión política, de su nacionalidad, de su cultura, de su religión, son portadoras de derechos humanos. Por lo tanto, con independencia de las sensibilidades políticas, todos los grupos de la sociedad y las personas como individuos tienen derechos humanos. Y eso es lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos expresa todos los años en su informe anual. A ver, vamos por lo que se entregó ayer, este documento. Lo estaba viendo, más de 400 páginas. A ver, lo importante lo decíamos en la presentación, Loreto. El tema de maternidad vulnerable y salud mental, de repente son elementos que muchas personas no lo relacionan tanto con derechos humanos. ¿Por qué es importante relacionarlo y cómo es el trabajo que ustedes realizan respecto a esos dos temas en esta materia? Bueno, como yo decía anteriormente, todos somos portadores de derechos humanos, sujetos de derechos humanos, y son muchos los derechos humanos que el Estado debe garantizar, entre ellos el derecho humano a la salud y particularmente en este caso estamos analizando el derecho a la salud mental porque es un derecho social al que se ha comprometido el Estado a través de pactos y convenciones y monitoreamos entonces que los distintos esfuerzos que realiza el Estado sean realmente o conduzcan a la garantía de este derecho para toda la población sin discriminación y con independencia de su capacidad económica. Y en el caso de las madres que residen en recintos penitenciarios, en algunos casos embarazadas y en otros con sus hijos menores de 2 años, el Estado también tiene obligaciones con esos grupos de especial protección, en este caso que se trata de mujeres, de personas privadas de libertad, estamos ya sumándole una segunda condición, y además a los niños y niñas que residen con sus madres y también a los menores de edad que están fuera, para que puedan mantener todavía el vínculo familiar con su madre. Entonces hay distintas garantías hacia ese grupo que deben cumplirse al interior de los recintos penitenciarios. Por eso el instituto se interesa por estos temas y se interesa por esos grupos. A ver, hay obligaciones, hay garantías, tú lo dices. ¿Se están cumpliendo esas obligaciones? ¿Está cumpliendo el Estado esas garantías, que es lo importante al final? Bueno, el Estado, en el caso, por ejemplo, de salud mental, claramente, por ejemplo, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por también derribar los estigmas sobre la salud mental. Las personas que tienen problemas de salud mental lo saben. Nosotros entrevistamos a varias personas de organizaciones y agrupaciones de usuarios del sistema de salud mental y saben lo que es cargar en sus vidas cotidianas, en su vida personal, con problemas de salud mental que muchas veces son estigmatizados, pero sin embargo, obviamente dentro de todo el espectro de las prestaciones de salud mental son mucho más reducidas. En ese sentido, le hacemos ver al Estado que se requiere un mayor esfuerzo, tanto en la provisión de profesionales en el sistema público, aquí hay una atracción importante de profesionales que se están yendo al sistema privado, y en el caso de las madres que están privadas de libertad, avanzar decididamente en las penas sustitutivas para aquellas que tienen hijos menores de 2 años. Sí, en el tema de salud mental, cuando uno ve las problemáticas de salud de otro tipo en nuestro país, siempre se habla que el tema es más de gestión que de recursos. En este tema puntual de salud mental, este acceso, estas garantías, estas obligaciones, recojo de tus palabras que aquí es un tema de recursos, más allá de gestión. Sí, siempre está el tema de la gestión, pero en el caso de los derechos sociales, el Estado tiene que abrir su billetera, o sea, a diferencia de otros derechos que basta con que el Estado no los viole, como el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no, en los derechos sociales el Estado tiene que invertir.
Y en el caso de salud mental, ustedes lo van a poder ver en el capítulo, ahí se presentan muchísimos datos, se hizo un gran esfuerzo por sistematizar datos de las distintas dimensiones del derecho a la salud mental, que no es solamente tener disponibilidad de recintos Ya. ¿Qué hospitalarios tipo o de de datos, qué recintos de tipo de salud. información la gente puede recoger porque está el acceso del público, este documento importante que tú puedes cerrar? ¿Qué elementos, para quienes nos están viendo, pueden ser interesantes para abordar este tema? Sí, los elementos, por ejemplo, las prestaciones, efectivamente, el pago de licencias por salud mental es una cifra que ustedes van a poder encontrar. Hay mucho más rechazo de licencias por salud mental que licencias por otro tipo de afecciones. La disponibilidad de profesionales de la salud mental, también profesionales incluso en el ámbito infanto-juvenil, está muy desigualmente distribuido a lo largo del territorio. Y en los 3 niveles también de la salud, que tú sabes, son 3 niveles de salud pública, la disponibilidad también de camas al interior de los hospitales, hay que avanzar a terminar con recintos únicamente dedicados a salud mental. Se está cambiando el modelo, un modelo también de salud comunitaria o de integración de las personas con problemas de salud mental a su comunidad, y eso se avanza lentamente, pero como digo, este gobierno sí le ha puesto por lo menos lo discursivo también, y ahora acaba de ingresar la Ley Integral de Salud Mental. Sí, incluso en los últimos días hemos visto en temas de salud mental noticias lamentables que han ocurrido, por ejemplo, dentro de recintos penitenciarios con muerte de por medio de reo, que está involucrada la salud mental. Y ahí también está el cruce, Loreto, que no es nuevo este tema, y tiene que ver con derechos humanos y acceso a salud mental de las personas que están privadas de libertad, porque muchas veces las mismas instituciones u hospitales especializados públicos en materia de salud mental derechamente no pueden recibir a estas personas, no tienen los medios, no tienen los especialistas, y los dejan en la cárcel, donde ocurre lo que ocurrió el otro día. ¿Cómo lo ven ustedes? Ese tema que no es nuevo en nuestro país, que es el acceso a salud mental y hospitales psiquiátricos de personas que muchas veces pudieron haber cometido esos crímenes en estado de enajenación mental. Bueno, es súper importante que la ciudadanía entienda que una persona, por estar privada de libertad, no pierde sus derechos humanos. Eso es lo primero que tenemos que transmitir como Instituto Nacional de Derecho Humano. Por lo tanto, el derecho a la salud no lo pierde. Lo que debe haber es una mejor coordinación entre los servicios que están destinados a la cautela, digamos, o a los recintos penitenciarios con el sistema de salud pública. No quiere decir que Gendarmería tenga que implementar, Claro. digamos, además prestaciones de salud, sino que debe haber una mejor conexión, y eso también se observa bastante en el capítulo de las madres privadas de libertad. Entonces, ahí lo que nosotros instamos y le recomendamos es una mejor coordinación para que se cumpla el derecho a la salud en las personas que están privadas de libertad. Loreto, entremos en el tema también de violaciones a los derechos humanos durante dictadura. Recordemos que uno de los hitos de la conmemoración número 50 el año pasado del golpe de Estado fue este Plan Nacional de Búsqueda. ¿Ustedes cómo abordan este tema? Recordemos, y lo decíamos ayer, es como paradojal. El mismo día que se conmemora a nivel mundial el tema de los derechos humanos, es el mismo día que murió Augusto Pinochet, hace 18 años. Y aún tenemos 1.500 más o menos chilenos y chilenas que no sabemos dónde están, que por desaparición forzada. ¿Cómo ustedes trabajan ese tema? ¿Cómo lo abordan en este nuevo capítulo? Bueno, el capítulo no se refiere tanto a desaparición forzada, Ya, sino a desplazamiento perfecto. forzado interno. En todo caso, el Instituto Nacional de Derecho, un poco para referirnos al Plan Nacional de Búsqueda, que de manera inédita ha emprendido el Estado, nosotros estamos monitoreando ese plan, tanto como los otros planes de derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos y el de Empresa y Derechos Humanos, a través de nuestra unidad, y además el Instituto Nacional de Derechos Humanos participa en el Comité de Seguimiento y Participación. O sea, estamos muy atentos a cómo avanza ese plan. En el caso del capítulo de este año, ¿Ya? es algo inédito. Estamos conociendo casos de afectaciones a derechos humanos producto del desplazamiento forzado al que fue coaccionado grupos de la población en razón de la revocación, por ejemplo, de la reforma agraria. Eso afectó en distintas partes del país a distintos grupos de campesinos que estaban bajo la ley de la reforma agraria y que fueron coaccionados y forzados a abandonar, a desplazarse de sus asentamientos CORA, para ser dispersados y obviamente sin ningún tipo de reconocimiento posterior ni reparación. Esto fue estudiado de alguna manera durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y hay algunos informes sobre eso, pero quedaron fuera de las comisiones de verdad, y en general lo que se le ha recomendado al Estado para hacerse cargo de las masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la dictadura es mantener abierto un sistema o unas instancias de calificación que puedan
recibir nuevos casos y también calificar nuevas violaciones, o no nuevas, digamos, pero distintas a las violaciones a los derechos humanos que se conocieron muy al inicio. Claro, aquí se abren nuevas directrices, nuevos elementos, como decías tú, inéditos en términos de cómo se estudian, claro, situaciones que ocurrieron hace 50 años en nuestro país, pero que nunca se habían abordado como hasta ahora. Sí, exactamente. Eso es lo que le estamos haciendo ver al Estado y porque además las personas afectadas, debo decir, Andrés, también han estado organizadas. O sea, todo esto Claro. también surge un poco desde la sociedad civil, que son personas que comienzan a reunirse. También recordemos, en este capítulo se aborda también el caso de la Villa San Luis de las Condes. O sea, esas eran personas que eran legítimas propietarias de una vivienda social y que fueron expulsadas de sus viviendas y hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de reparación y ni siquiera son titulares de las propiedades en las que fueron reubicadas. Por lo tanto, es necesario reconocer que en contextos de de violación a los derechos humanos y de violencia generalizada, como estaba ocurriendo en ese momento en la dictadura, se constituye este delito de desplazamiento forzado interno, que no siempre necesariamente es un crimen de esa envergadura, porque a veces la gente es desplazada por razones de catástrofes naturales y ahí el Estado tiene que cumplir también con ciertas obligaciones de cómo se desarrolla el desplazamiento. No fue Sí, el Loreto. caso en estas situaciones. Sí, porque recogía algunas reacciones respecto, leyendo, por ejemplo, en redes sociales respecto a este punto que ustedes ponen en el informe. Y obviamente la discusión se instala en lo político. Hay gente que dice, pero ¿cómo a la gente, no sé, que cuando ocurrió la reforma agraria, cuando se fue extremando la reforma agraria, le quitaron sus campos, le quitaron sus casas, le quitaron todo y a ellos no le devolvieron nada? ¿Por qué aquí sí y ahí no? Son elementos que pone gente, obviamente con cierta sensibilidad política, respecto a este tema que obviamente que es sensible. Hay bastantes investigaciones sobre cómo fue el proceso de revocación de la reforma agraria y habría que estudiar a quienes benefició esa revocación de la reforma, si a los antiguos propietarios, que en algunos casos sí, hubo restituciones, pero es importante entender que la reforma agraria se desarrolló bajo un marco legal, entonces no hubo ahí una normativa de la época vigente. Sí, Loreto, por último, ustedes entregan 75 recomendaciones al Estado en 7 capítulos que están enfocados principalmente, lo decíamos, derechos económicos, derechos sociales. ¿Cómo ves tú en el escenario, ya yendo un poquito más a lo político para ir cerrando, el tema de derechos humanos, un poco lo que relevábamos al principio, cómo subrayaba el presidente de la República, incluso hacía el punto de que decía el presidente, haciendo casi como una queja, que no habían representantes de la derecha en la ceremonia de ayer? ¿Cómo ves tú el tema de los derechos humanos en la discusión política de hoy día, cuando ciertas posiciones, no solamente en Chile, en el mundo, instituciones como el INDH, muchas veces hay gente que dice, no, estas instituciones no sirven para nada, solamente responden a ciertas sensibilidades políticas, a lo que quiere la izquierda o quienes sufrieron el tema de los derechos humanos, pero para el resto los derechos humanos no existen? ¿Por qué es importante defender esta institución y sacarla del ámbito político? Bueno, esta institución claramente defiende a aquellos que también no se pueden defender por sí mismos. O sea, habría que preguntarle a las madres de los conscriptos de Putre si consideran que este es un debate politizado. Ese es un caso que lleva el INDH en Arica. Y varios otros casos que a lo mejor son desconocidos para las personas y lamentablemente... Que va más allá de lo político en el fondo. A eso voy. Por supuesto. Cosas que quizás no están en los titulares. No están los titulares y defiende derechos humanos cuando han sido vulnerados, sobre todo de grupos que les cuesta mucho defenderse por sí mismos. Y por supuesto eso no aparece en los medios. Esto va mucho más allá de lo político. Por supuesto que la incorporación de los derechos humanos en Chile surge de las luchas por la democracia durante la dictadura y ha quedado a lo mejor en la retina de las personas así marcado. Pero hoy día son muchísimas las organizaciones que trabajan por derechos humanos de las personas discapacitadas. Nosotros mismos estamos iniciando un convenio con la Federación de Agrupaciones de Personas Mayores. Entonces, hacemos muchas actividades y gestiones para que sus derechos sean protegidos y sean promovidos también desde el Estado. Claro, por eso te hacía subrayar el punto que aquí el tema va mucho más allá de temas puntuales, lo que decíamos al comienzo, lo que sucedió en dictadura, lo que sucedió en estallido social. En la labor de ustedes va mucho más allá y quizás hay espacios que no son visibilizados, donde la labor de INDH es fundamental, ¿no? Siempre. Estamos, de hecho, ahora, solo para darte unos ejemplos, monitoreamos el derecho humano al agua en Chiloé, aunque hay personas acá en la zona central, los que somos Santiago, que les parece algo tan inusual, ¿no? Que en la región de los lagos haya escasez hídrica. Estamos monitoreando el derecho humano al agua en la cuenca del Limarí. Entonces, esos son temas efectivamente desconocidos, no están politizados,
y nosotros por lo que nos regimos es por las obligaciones que debe cumplir el Estado hacia todas las personas que habitan el territorio nacional, con independencia de su, como decía, adhesión política, e incluso con independencia de si cree o no en los derechos humanos. Los tenemos que defender igual, con independencia de las creencias que tengan esas personas. Loreto López, jefa de la unidad de estudios del INDH, te agradecemos este espacio, esta conversación, diálogo con Canal 24 Horas. Buena jornada, Loreto. Muchas gracias, Andrés. Chao, chao.